El actor que se mete esta tarde en el jacuzzi lleva aproximadamente un año en la industria del... Pero no es un desconocido en el cine. Cuando editaba La Casa de Cartón, en su voz me di cuenta que había un potencial enorme como actor. Más tarde me enteré que había sido actor de doblaje. Su fisonomía y su atractivo de galán sexy le han convertido en uno de los actores más buscados del panorama internacional. Esta tarde se mete en el jacuzzi y nos contará qué tal ha ido este año todoterreno en el que se ha descubierto como actor y también como persona. Hoy, en el jacuzzi de This Is Men, Roxas. Bienvenido, Roxas. Pasa el jacuzzi. A ver. Vamos a ver. Venga. Vamos despacito. Despacito. Quiero desnudarte a besos de... Ahí, cuidado. Venga, ya la culeta aquí. Perfecto. Vamos. Uy. Tampoco necesita muchas cosas. Y cobra. Hostia. ¿Qué tal, caballero? Bien, ¿todo bien? Todo bien. Sí, cuando días por Barcelona, ¿no? Sí. Para rodar, Justo. para conocer, Sí, no, para rodar. para conocerla, porque igual no la conoces. Sí, ya conozco, güey. Sí. Antes de todo esto, incluso yo a Barcelona llevo como más de 10 años viniendo. Ah, qué bien. Tengo bastante vida aquí, bastantes amigos y tal. Y es cierto decir que en el último año y medio, he venido más que otras veces. Ajá. Pero sí, para rodar, concretamente esta vez para pues un segundo proyecto con la misma productora que hicimos Barcelona Mon Amour. Qué bueno. Sí, que vi un tráiler de esa película y me gustó mucho la forma que tienen de rodar ellos, porque es como también muy cinematográfico, ¿no? Como muy, Es algo diferente. Más, sí, exactamente. ¿no? Es buscar un poco más el personaje, es dentro de, bueno, pues todo este mundillo también buscar un poco más al actor. Diferenciarnos más entre lo que podría ser un modelo de OnlyFans y un actor porno. Exactamente. Por ejemplo. Y entonces parece como que, bueno, iba a decir como de lejos se puede, no, hombre, lo trabajan así. O sea, sí es verdad que buscan mucho el personaje, la interpretación, o sea, me parece algo un poquito más divertido. Más divertido, sí, al final es más gratificante también, ¿no? A la hora de hacerlo, que un pim pam y ya está. Sí. A mí me parece más divertido como actor, en eso consiste. Entonces, por eso siempre me gusta mucho más, me llama más la atención. Es cierto que el trabajo es diferente, al final es más trabajo, obviamente, porque al final tienes que estar pendiente de más cosas. Pero bueno, a mí personalmente como actor, ya te digo, me divierte más. ¿Te gusta? Y lo poquito que te conozco, seguramente a ti también. Sí, también. Sí. Una cosa, ¿por qué el nombre de Roxas? Sin apellido y sin nada, así como Roxas. Roxas, pues corto y ¿no? conciso y con una X Conciso. en medio. Sí. Y además me han hecho ahora un logo, ya lo enseñaré y tal, que la Sí, X claro. me han hecho como un dibujo en la X. Qué guay. Y dices, hombre, sí, queda bien. Pero vamos, tiene su pequeña historia. Yo soy muy friki, a mí me gustan mucho los videojuegos. De hecho, yo, bueno, tengo otra profesión, que soy actor de doblaje. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Aún te quiero tanto como tú a mí. Y sobre todo ahora doblo muchos videojuegos. Y entonces, pues bueno, desde pequeño uno de mis videojuegos favoritos es Kingdom Hearts. Entonces en Kingdom Hearts hay un personaje que se llama Roxas. Y literalmente ese nombre viene dado porque es aquel que nunca debió de existir. Entonces yo, decidiendo el nombre, de repente vi ese significado y me gustó. Porque pensé que en algún momento un actor puede plantearse algo así, ¿no? Decir, Claro. ala, no tenía que haberlo hecho. Claro. No creo que sea el caso, espero que no, la Claro, verdad me lo estoy sí. pasando, pero podría ser, claro. Claro. Entonces, como que me gustó. Y luego lo que te digo es un nombre corto, conciso, se ve bien y además sí. que tiene una X en medio que nos venía muy bien para esto del... No, incluso a veces, por ejemplo, en la casa de cartón que hemos trabajado juntos y he estado haciendo la edición de la carátula o lo que sea, cuando pones Roxas, claro, al ser tan corto, también las letras se hacen más grandes. Sí, ¿sabes? Y claro. destaca Sí, mucho sí. más. O sea, que también Muy es vistosito, muy sí. chulo. Está muy bien. Pero vamos, no vino pensando por eso, o sea, el nombre estaba como decidido y luego ya sí me lo fueron diciendo, pues está bien, que sea corto, que tal, que sea sonoro, que no sé qué, dije, pues estupendo. O sea, Sí, se ha está quedado. muy bien. Te voy a hacer un regalito, bueno, yo no, Addicted, yo y Addicted, ¿vale? Estupendo. Es un bañador Gracias. de marinero, que como el cartel que tenemos esta temporada es de un barco, en el que vosotros sois los marineros. Vale, Y entonces lo que te voy a pedir es ahora que te lo pruebes. Hombre, por supuesto. Aquí mismo en el jacuzzi. ¿eh? Aquí mismo, por supuesto, vale, sin muy ningún bien. problema. Vamos a perder más tiempo. Muchísimas gracias, la verdad, muy bonito. Oye, pues es chulo, ¿eh? Muy bonito. Espera. Venga.
No. A ver, la camiseta, la vuelta. Bien, ¿no? O sea, bueno, buen paquete, marca. Buen culo, otra vuelta que tiene el culo también. Como te queda por atrás. Muy bien. Empiezas a tener una entrevista y acabas. Claro, no, obvio, de eso se trata. Cuéntame, venga. Muy bien. Dispara. Bueno, entonces, ¿desde cuándo te dedicas al y cómo surgió? Un año, ha cumplido el 3 de febrero. ¿Y cómo surge? Pues surge a raíz de la pandemia, surge un poco por la necesidad, vamos a decirlo así, o sea, tampoco era una necesidad imperiosa, no era de, obviamente no me vi en la calle, pero sí que, bueno, pues lo que nos ha pasado a todos, nos hemos visto encerrados en casa y bueno, pues había que sacar dinero de alguna forma. En ese momento yo, por la profesión que tenía, por no entrar muy en detalle, pero bueno, dedicado al comercio, obviamente en el momento que no había tiendas o no había centros comerciales abiertos, pues eso bajó. Claro. Entonces me vi un poco con esa necesidad de buscar un sobresueldo, digámoslo así. Entonces, pues bueno, yo veía desde fuera que la gente pues se lo empezaba a montar así. Yo decir que llevo un año, hay gente que te puede decir que lleva 2 y 3. Por eso, que lo que yo ya veía era que la gente conseguía dinero, conseguía cierta financiación, digámoslo así, o cierta parte de su economía la conseguían así. Entonces, pues dije, venga, me animé. Y entonces, al principio, fue en un verano, al principio de quedar con gente, amigos, rolletes, gente que se prestaba, pues venga, y todo como muy amateur. Y entonces sí que poco a poco lo que me fui dando cuenta metiéndome en el mundo es que me gusta. Y entonces, pues bueno, ya seguí con tal y luego ya pues por consejos vuestros, no yo concretamente en este caso, pero bueno, vuestros me refiero a compañeros, que es lo que te dicen, que una vez es como un salto al vacío, ¿no? Te dicen, mira, una vez que lo haces, hasta el final. Ya empiezas. Claro, cada vez te vas quitando capas de vergüenza. Eso es, la exposición ya es tan grande que ya llega un momento que dices, ya, tienes que seguir hacia adelante, tienes que intentarlo. Y la verdad es que muy bien, estoy muy contento y me alegro de haber dado... ¿Lo dejarías en algún momento o ya te ves como...? Ahora mismo no, pienso que sí, Sin retorno. claro. Ahora mismo no, ahora mismo me veo sin retorno. Sin retorno, Sí, ¿no? sí, sí, yo ahora Como de que cabeza, cansa, ¿no? de cabeza al vacío, de boca. ¿Te sientes realizado, digamos, porque antes me has dicho que eres actor de doblaje? ¿Te sientes más realizado que haciendo doblaje? Ambas me complementan mucho. De hecho, he pensado siempre que son dos profesiones que van como muy en paralelo, pero no se cruzan. Se les suele ver más que oír. Claro. Mientras que en el actor de doblaje no le vemos, le oímos, ¿no? Entonces, Claro. pueden ser dos profesiones realmente que no se llegan a cruzar. Entonces me siento igual de realizado. Me gusta mucho mi trabajo como doblador. De hecho, soy muy friki, como ya he comentado. Me gusta mucho la animación, la ciencia ficción, todo este tipo de cosas. Entonces, en el doblaje te acerca. Por ejemplo, yo no he podido ser nunca Palpatine, el emperador de Star Wars, hasta que llega a doblaje. Porque claro, aquí en España además no tenemos ese tipo de producción. Empieza a verse ahora, sí, va viendo cositas, pero hasta hace relativamente poco aquí las películas lo que se veía es Almodóvar, Amenábar, es decir, un poco el cine que tenemos. Mientras que en Estados Unidos pues hay una gran industria con la ciencia ficción y a mí me encantaba, siempre me tenía muy enamorado. Y sobre todo con el videojuego. Ha salido ahora de repente un trabajo que no esperábamos. Me lo paso muy bien y es eso, he podido ir un poco más allá con esto que hablamos de la exposición y sobre todo de quitarte la capa del juicio, además, del juicio del qué van a decir de ti, o sea... También me gustaría mucho mostrar un poco, y creo que empezamos a mostrarlo todos, ¿no? A que no deja de ser una profesión más. Y que la gente desde fuera que no piense que esto es un mundo burdo, un mundo turbio, todo lo contrario. Yo he conocido gente estupenda, gente maravillosa, me lo estoy pasando muy bien, me siento creativo a la hora de hacer un proyecto, me siento, no sé, te hace ilusión, o sea, te gusta, igual que, por eso te digo, entonces si tuviera que compararlo, no es comparable, porque igualmente me plantean proyectos de doblaje, me lo paso muy bien y me implico mucho. Y pues por ejemplo con la película que hice contigo me encantó y me impliqué lo que pude y me gustó además, me gustó conocer esa parte de que aunque estés haciendo puede ser creativo. Se puede ser creativo, claro, es que eso es lo bueno. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¡Por Dios! Se han celebrado hace poco los Grammys, en los que muchos compañeros que conocemos han sido nominados. ¿Crees que falta alguna categoría en estos premios en la que tú tendrías papeletas para optar? Yo pienso que sí, alguna. Te la voy a decir luego, cuando tú me respondas. ¿Tú? Sí. No, para ti. ¿Para mí? Sí. Pues no lo sé, o sea, ¿sabes lo que me pasa con esto? Que para mí todo es nuevo. Sí, Entonces, no me refiero a que tú ahora sientas que no te has nominado, que no sé cuánto, que sé que lo otro. No. sino una categoría concreta, ¿no? Sí, yo pienso que en una categoría que tú vales más en esta categoría que muchos que están nominados incluso. Podrías llegar a... Pues... Pero no está hecha esa categoría realmente. Pero no está hecha, ya entiendo la pregunta. ¿Sabes? Ya. Es que es lo que te digo, es que si me preguntas, o sea, perdona mi torpeza, pero es que posiblemente no me sepan realmente ni todas las categorías que hay ahora mismo en los Grammy. No, el mejor actor. Ya. Pues esa es la categoría en la que yo pienso Sí, que tú podías yo optar, pensaba lo más mismo, que nadie. Porque ya. tú realmente, yo te voy a decir una cosa, que no sé si te lo he comentado ya, cuando estaba editando La Casa de Cartón, ¿no? La estaba montando, fue cuando me di cuenta y digo, este chico, tiene voz de actor. Digo, me tiene la voz de actor de pantalla grande, ¿sabes? Digo, no tiene... Sí, o sea, como que no era un actor, ¿sabes? Como nosotros, a ver, yo también estudié interpretación y todo, pero tu voz
realmente es como la de un actor, ¿no? De estos antiguos, o Humphrey Bogart, no sé qué, no sé cuánto. Es una voz bonita. Bueno, me imagino que la gente que nos está escuchando, lo está escuchando también. Y pensé, digo, ostras, digo, tiene voz de actor. Y luego fue que me enteré que hacías doblaje. Y digo, joder, digo, tío, qué ojo he tenido. Digo, Además, realmente... por un cursillo. Eso sí me acuerdo yo por lo que te enteraste, porque lo dije en un curso. A ver, porque lo hice en un curso y digo, ostras, tío, es que digo, qué ojo he tenido. Y porque te lo juro que lo pensé en ese momento. Y digo, tiene voz de actor, incluso de interpretación también. Porque hay un momento que dices, no sé qué, digo, no hay más. Y digo, joder, tío, que bien lo hace. Yo todavía me río cuando lo veo. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que nadie hace eso. Ya. Nadie actúa realmente. Ya. O sea, a ver si me refiero, no es que nadie actúe de los actores y tal, pero que él lo hace porque como vocación, porque es algo que tú ya has hecho antes, ¿sabes? En otra categoría, en otra forma de hacer cine, ¿no? Sí, estudié 3 años en la escuela de Juan Codina. Claro, se nota. Y un año en Cristina Rota. Yo claro, de inicio lo que pensaba, de hecho, y lo intenté hace muchos años, abrí un canal de YouTube como gamer, o sea, de inicio intenté ser actor. Sí es verdad que esta parte, incluso hablándolo con amigos y tal, es lo que me decían, pues no entendemos cómo no lo has hecho antes, porque al final no deja de ser una categoría más. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos un personaje, me hicieron una entrevista en relación a, por ejemplo, a este proyecto de La Casa de Cartón, y al terminar la entrevista, no al terminar, pero terminando la entrevista, de repente me dicen, esperábamos a alguien más sumiso. Y le dije, ¿por qué? Y me dijeron, no, porque claro, nosotros te conocemos de La Casa de Cartón. Y de repente nos hemos encontrado un tío así, con bozarrón, no sé qué, no sé qué. Y entonces ya les expliqué, le dije, claro, es que diferenciemos eso. Pusiste la voz de claro, a mí se me pide que yo sea un sumiso, claro, que yo soy un rehén y yo tenía que hacerlo así. Claro. Digo, si tú a mí me pides que sea un gañán de los bosques, pues soy un gañán de los bosques. Claro. O sea, me preparo el personaje. Claro. Pero claro, y eso es lo que yo siempre digo, que bueno, yo y muchos compañeros, ¿no? Que nos diferencia también mucho entre lo que es ser, que ahora es verdad que dices, es que das una patada y salen muchos, bueno, pero también hay que diferenciar, ni para bien ni para mal, simplemente saber diferenciar en qué categorías. Y sí, con respecto a la pregunta que tú me hacías, estaba pensando en algo muy similar. Es decir, si hubiera una categoría efectivamente como actor. Como interpretación. Claro, bueno, así que propongo para los Grammy, para todas las premiaciones, que pongan esta categoría y que lo nominen el próximo año a él como mejor actor, porque él sí que es un actor. Y a él como mejor periodista. Reportero, periodista, sí, diría por ahí. Rollo, sálvame. La Mercedes Milá gay. Claro, eso. No te iba a decir, tertuliano. Tertuliano. Sí, porque entre copita y tal es muy bien, pero sí, molaría, la verdad. Yo ahí, por ejemplo, y te lo tengo que agradecer a ti, aprovecho esto para decírtelo, tú fuiste el primero, bueno, también yo llevaba muy poco, yo realmente me pillaste en un verano además y yo llevaba desde, pues lo que te digo, el 3 de febrero abro mi OnlyFans. Realmente empiezas a tocar eso en mayo, junio. Porque al principio era eso, estás un poco cortado, estás un poco además viendo cómo funciona el panorama, viendo un poco esos pasos que voy a dar, esa exhibición que sea coherente. O sea, que no digas, me pongo a hacerme pajas en un Twitter, ¿para qué? Para que el día de mañana me echen de mi trabajo. Simplemente, ¿o para qué? O sea, tenías que ir dando pasos en firme. Entonces, realmente contigo fue el primer encontronazo que yo me encuentro con realmente un equipo de creativos. Y me gustó mucho la experiencia. O sea, yo salí enamorado en el sentido de decir, ¿ves? Se puede hacer algo más. O sea, no solamente estamos aquí para eso, para ver un jacuzzi, claro. Y ya está. Si a eso le pones un personaje, le das un poco de interpretación, le das un poco de profundidad, un poco de juego, creo que puedes hacer una cosa mucho más interesante. Te veo de militar. ¿Sí? ¿De militar? Sí, pero militar no es la escena que habíamos pensado. No, pero bueno. Vamos o sea, yo te veo de militar, con una tienda de campaña, nos perdemos por ahí por el bosque. ¿Sí? Pues venga, va. ¿Y tú qué eres? ¿Un bordelito? El nuevo recluta. Ahí te has quedado parado y de el nuevo pase que no, ¿no? No, sí, pase que no. No, que además las guerrillas están ahora. Uy, sí, no. Es un tema de hagámoslo de otra temática. No, se puede hacer otra temática, pero sin hablar de guerra, claro. Exactamente. No tiene por qué hablarse de guerra al final. Cuéntame. ¿Qué personajes o en qué pelis has participado que te podamos reconocer como actor de doblaje? Como actor de doblaje. Vale. Y la pregunta es ¿qué pelis? Sí, en alguna peli conocida, en alguna serie, en alguna, no sé, algo. Sí, bueno, no. Que digamos, mira, vamos a buscar a Roxas, vamos a ponerla en Netflix. Sí. ¿Hay algo que hombre, claro, ¿por qué no? Pues no lo sé si está en Netflix, por ejemplo, yo estuve haciendo la suplencia de Calamardo en Bob Esponja, como animación. Luego, muchos videojuegos, sobre todo videojuegos, ahora están muy de moda los videojuegos indie, que por ejemplo estoy doblando ahora el Trinity 4. Y luego lo más para mí, la verdad es que se va a quedar un poco decir que bueno, llevo año y medio también el doblaje, que llevo poquito y tal, pero para mí eso fue un sumum es que si lo digo voy a hacer un spoiler. Lo digo, claro. Bueno, tú sabrás. No sé, en la novena película de Star Wars, pues el malo malísimo. Venga, vamos a dejarlo así. ¿Vas a hacer esto? No, yo era el cover.
de la persona que la doblaba. Entonces yo trabajé con este actor, una maravilla trabajar con él, porque además es un actor además ya de prestigio, no decimos su nombre por supuesto, pero es un actor de prestigio en el mundo del doblaje, y además era muy fácil trabajar con él porque te incluía constantemente. Entonces no tuve la suerte de que se pusiera malo. Si se hubiera puesto malo, pues yo hubiera entrado, claro, ahí. Hubiera estado como siendo, ya te digo, no vamos a decir para no hacer mucho spoiler, pero de la última, si las has visto las de Star Wars, pues sabes que en la última hay como una especie de revelación, que te traen al malo malísimo y tal. Pues, qué bueno. Y estuve trabajando con él, pues eso, luego, y trabajando durante el rodaje también. Claro, que a veces no tienes por qué salir, también hay que aprender. No, por supuesto. Y de hecho, en este mundo, pero en todo, O sea, yo soy de los que defenderé siempre que se aprende siempre mucho más desde fuera que desde dentro. Claro. ¿Por qué? Porque el error desde fuera se ve mucho más claro. Claro. Mientras que desde dentro, fíjate, una tontería, pero a lo mejor yo tengo la pierna encima puesta y no le estoy dando un buen plano. Tú no lo ves, o ves esta bolsa, por ejemplo, y eso, en cámara, por favor. Eso es, tonterías, por ejemplo. Pero que desde fuera siempre se ve mucho más. Por eso siempre tiene que haber un director, un cámara y todo detrás. Si no, pues imagínate. En este caso no tengo tanta producción, pero bueno, poco a poco voy a buscar algún director. Y tú has dirigido y al final sabes que el director, a diferencia del realizador o incluso del guionista, es el que tiene una visión más, digamos, tiene un esquema. Claro, de cómo tiene que quedar la escena. Es como ahora el tema del calamar, por ejemplo, con Nando, por ejemplo, que fue a raíz de, ¿no? Yo sé que fue a raíz de La Casa de Cartón, ¿no? Que todo el mundo se animó para hacerlo del juego del calamar, pero realmente Nando es el que está haciendo todo. ¿Sabes? Ahora para mí el que dirige es él. Claro, para mí el que dirige es él. Entonces, para mí el director ahora mismo es él. Y el realizador también. Es que es así, entonces los méritos van a ser para él. No los méritos para todos, ¿vale? Sí, claro. Pero sí que es verdad. Está su guión. Claro, no, pero es que ha sido guionista también. Ah, vale. Claro. Ese dato me faltaba. Claro, el guión lo iba a hacer yo, pero es que al final lo hace todo, es que es un crack. Entonces, claro, realmente, al final, pues los méritos mayoritariamente nosotros vamos a hacer de actores, realmente. Entonces, realmente él ha conseguido la localización, es que al final lo ha hecho verdad, y ha conseguido sponsor. Sí, yo se lo he dicho en toda la entrevista con él. Es que la verdad es que se la curra un montón. Entonces, realmente. No, se lo está currando el chico. Pues, y es una pena que al final, pero bueno, esto lo dejamos claro que el mensaje, pero mucho. Bueno, se ve, por ejemplo, en Hollywood, en la entrega de los Oscar, muchos actores que consiguen el Oscar se lo agradecen a su coach, o incluso al director o al realizador. Porque están, al final, claro, el actor es la imagen. Exacto. Entonces, si a ti la peli te gusta, claro, tú te quedas con el actor. Pero recordemos que ahí hay un equipo detrás que a lo mejor resulta que ese éxito no tiene nada que ver con el actor. Claro. O sí, hay veces que las interpretaciones son soberbias, ¿vale? Pasa como el premio a la mejor canción, o el premio o en Eurovisión, por ejemplo, con las canciones. No se las lleva la cantante, se las lleva el compositor. Por supuesto. Y el letrista. No se las lleva. La mejor Madonna hubiera ganado 2 Oscars, pero no los ha ganado ella. Claro. Los ha ganado, pues primero fue por Sooner or Later, por ejemplo, y luego por You Must Love Me, por Time Rice y Andrew Weber, que es que le escribieron el tema. Por la película de Evita, por ejemplo, ¿no? You must love Ella pues no salió a recogerlo ni nada, fue a cantar. Y es verdad que no salió a recogerlo porque no es de ella. Claro. Y tuvo que dar clases de canto para Evita, ¿verdad? Esto lo había leído, Claro, porque fíjate, la tía llevaba ya 2 o 3 discos. O por lo menos, ¿no? Cuando Evita, ¿cuántos discos llevaba? Llevaba un montón. ¿Llevaba más? Bueno, llevaba ya 13 años cantando, 14 o 15 años cantando. O sea, lleva... Bueno, sí, pero el de los... yo la recuerdo en el Like a Virgin. Pues es del 84. Fíjate. No, oye, yo te podría nombrar todos los discos por año, pero bueno, no estamos en el... Para hablar de Madonna. Para hablar de Madonna. Muy bien. Que siempre es un tema muy bueno, oye. Sí, no, totalmente. Yo puedo hacer un programa entero de debate con ella. Yo era más de la quinta de Britney, pero me encanta lo que se supone, ¿no? Que le dijo Madonna de Britney, tú siempre que hablen de ti. Tú estate en boca de todos. Que hablen bien o que hablen mal. Exactamente, pero tú en boca de todos. Claro. Que es la grande Madonna, enseñándonos. Hombre, yo pienso que ha enseñado mucho a la cultura popular. Muchísimo. Totalmente. Cultura popular en general, social, de todo. Sí, sabes que es hasta cuando lo miré yo, es el personaje más reconocido mundialmente, por encima de Jesucristo. Imagínate. O sea, el 2 era Jesucristo y el primero Madonna. Imagínate. Pero Pero sí que es verdad que va pasando el tiempo, al final la juventud se pierde un poco porque ya no está de tanta actualidad, sí que es verdad, pero claro, pero aún así
Sí, pero todo lo que hizo ella también es... O sea, se van haciendo muchas cosas hoy en día que es eso, que si retomas un poco y dices, ya, pero esto ya lo hizo esta mujer. Claro, de es que otra forma, todo de lo ha otra hecho forma, ella, pero lo ha todo. hecho, Es que ya, cualquier claro. cosa dices, se lo ha hecho Madonna. Mejor Pero o peor sí. lo que sea, pero ella fue la que saber, la que se Vamos a hablar atrevió. de Madonna porque entonces tengo que pedir otra copa. Y ahora empezar a hablar de Madonna. Además, camarero, vamos. Claro, no puede ser, no puede ser. El director, camarero, no sé qué, venga, vamos allá con nosotros. Sí, necesitas aquí un equipo. Un equipo. Muy bien. ¿Qué es lo mejor y peor que has vivido? Bueno, durante este año. Lo mejor. Joder, buena pregunta, ¿no? Tampoco lo había pensado mucho. Pues no lo sé, hombre. Lo mejor, la gente que he conocido, por supuesto. Me lo estoy pasando muy bien. Y sobre todo el volverme yo a sentir actor. Es decir, ha conseguido que en un año llevaba ya un tiempo, es decir, el doblaje bien. El doblaje está bien, lo que pasa es que el doblaje es verdad que también es un trabajo muy técnico. Claro. Muchas veces está bien, está muy bien tu interpretación, pero no tiene tanto que ver con la interpretación, sino con la transcripción o con la traducción que se haga de un texto. Claro. Entonces, pues muy bien que tú interpretes ya, pero es que tu frase no puede durar 7 segundos, tiene que durar 4. Claro. Entonces ahí tal. Entonces el tema del sí me ha hecho volver a encontrarme con el actor. Otra vez, volver a implicarme, volver a coger un guión, intentar crear un personaje. Claro. Entonces posiblemente, pues eso, la gente que he conocido, volverme a sentir así. Y lo peor, tampoco sería lo peor, pero posiblemente diría... el rechazo, y tampoco he tenido mucho, me explico, es decir, al final somos muchos, ¿sabes? Y es cierto que somos un montón y todos queremos... ¿Tú crees que al rechazo en qué sentido? ¿Sí? Sí, no, yo socialmente no he tenido ningún... O sea, ¿Y el rechazo en qué sentido? No sé, a ver, es un mundo muy superficial, seamos realistas, es decir, si estamos hablando del mundo del actor, el mundo de la interpretación es superficial de por sí, pero todavía es un escalón más. ¿Por qué? Porque aquí sí que entramos a valorar el físico. Pero bueno, sabes que para físico, para gusto los colores. Claro, pero la escena te puede quedar bien. ¿Y en qué sentido? Me explico, si tú y yo hacemos una escena, por ejemplo, de... se me ocurre de Pulp Fiction, pues al final, si tú y yo nos llevamos bien, va a influir en la escena. Y si nos llevamos mal, también. ¿Has visto Showgirls? Seguramente. Sí. Pues es eso. Sí. Pues sería un poco ese escenario, encontrarte dentro de ese escenario. De Bueno, decir, pero en Showgirls, acuérdate que la que viene nueva tira por las escaleras por favor, a la claro. Crystal Colors. Sí, exactamente, para estar dependiente, porque siempre va a haber alguien más Claro. joven, más talentoso. Y con más hambre. Exactamente. Pero no te encanta cuando le dice el otro, ¿tú a qué has venido? Y le dice, yo soy un capullo, yo venía aquí a hundiros a todos. Y le dice, ¿tú a qué has venido? Y le dice, yo, a ver cómo haces el capullo. Yo esa frase, digo, esa la tengo que soltar yo algún día. O sea, algún director, por favor, que me deje decirle esa frase. Claro. O sea, y me iré, pero tan dignamente. Sí. Pero me encanta. Pero bueno, Yo me es un acuerdo que buen esa ejemplo. película la fui a ver 2 veces al cine seguidas. Fíjate, yo la vi en el cine, me acuerdo con mi hermana y tal, y luego ya en DVD la tengo y tal, y es una de mis... Sí, la tengo en mi clásicos. estantería ahí, sí. Y más en este mundo. Y mira que fue vapuleada, realmente. Sí, pero y se luego se ha quedado como una película de culto casi. Sí, exactamente, ¿no? porque se acercaba a algo muy, entre comillas, burdo, bien llevado, pero que se acercaba a lo sexual, ¿no? Sí. Un poco Lucía y el sexo, un poco estas películas en las que sí, se acercan un poco, pero al final el guión puede más. Sí, o sea, la historia que te están contando puede más a la imagen que nos está dando, que es bastante, digamos, salvaje o bastante atrevida, Sí, por decirle. pero bueno, que al final atrevida para nosotros ya nos gusta, ¿no? Que es así, Sí, por supuesto, ¿no? Y al final es un poco esa historia, o sea, todos sabemos bailar y todos queremos nuestro hueco en el escenario. Claro. Entonces, exacto. pues es lo peor, pues es sobrevivir al show. Exactamente. El show must go on. Show must go on. Sobrevivir a eso es complicado. Intentar ser buena gente. ¿Qué películas son tus favoritas? Hablando de películas. ¿no? Películas favoritas. O película. Venga, vamos a decir. Me gustó mucho una película de además de temática gay que se llama En Tierra de Dios. Es una película inglesa que me fascinó y tal, y creo que además deja Brokeback Mountain bastante sensacionalista, ¿no? Bastante por detrás. Ajá. Pero esa, por ejemplo, que me venga a la mente. Pero bueno, por ejemplo, de mis películas favoritas es Matrix. ¿Matrix? Me parece una revolución esa película. Me parece que la idea es original, el guión, creo que además es una interpretación de lo que puede parecer, de lo que puede ser incluso algo religioso, porque para los judíos sabemos que el Mesías no ha llegado, Jesucristo sí, fue Jesucristo, pero no era el Hijo de Dios. Y de repente Matrix, escrita por 2 hermanos judíos, te trae eso, un supuesto escenario en un futuro en el que alguien al final es un Mesías. Sí, Entonces, total. me parece que está bien hecha. Me quedo con la primera parte, la segunda y la tercera me gustaron, ¿vale? Pero creo que son más... La primera es la que más buscan, te sí. claro. Creo que las siguientes buscan un poco más el espectáculo y que vayas al cine a verla, obviamente. Pero la primera, la idea, me parece una idea Brillante. súper original. Sí. ¿Sabes que a Madonna le propusieron hacer el papel de Trinity? ¿A quién? A Madonna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué luego no le cogió? De hecho, es una de las cosas, se decía en una entrevista hace poco, Jimmy Fallon, creo, y dijo que es una cosa de la que se arrepentirá siempre. Pues sí, haber rechazado ese papel. ¿Qué? Fíjate, No lo sabía, ¿no? Yo tampoco lo sabía, lo dijo en una entrevista hace poco. Y dijo que... ¿Qué hubiera sido Matrix con Madonna? Imagínate, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahí, por Haciendo ahí. de Trinity, ¿no?
Sí, total. Haciendo de la... No sé si de la... Vamos, no hacemos más... Bueno, de esta no me importa hacer spoiler porque esta está quemadísima. O sea, que Matrix me digas, has hecho spoiler, y dices, bueno, de la otra era un poco más de decir, hostia, que ha salido este año. Claro. Pero no, de Matrix, y ya te digo, me encanta. No he ido a ver la última, hablando de Matrix, me han dicho que no merece mucho la pena y tal. Pero sí, Matrix sobre todo es eso, lo que me gusta es la idea, me parece. De hecho, yo antes que rezarle a un dios, le rezo a Matrix. Me creo antes que estemos conectados a una máquina a que hay un dios con barba. Claro. Porque además, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Y siempre me gusta decir, pues si estamos creados a su imagen y semejanza, lo que aquí tienes es un ejército de dioses. Así que no baje. Porque tenemos mucho que echarle en cara, además, a este señor. Total, eso sí. Sí. Tenemos una escena pendiente sobre un videojuego. Eres un forofo de las consolas, como hemos hablado antes. Mucho. ¿Vale? ¿Por qué esta escena que me has propuesto tú? De Mario Bros. Bueno, yo te propuse... ¿Y el otro era? No, ya lo has dicho, Mario Bros y Luigi. Luigi, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer Es ya? un clásico muy atemporal, sí, es verdad. Nadie nos va a dar tiempo a... Claro, ya está hecha, ¿verdad? Ya está hecha, además, ya está hecha. Pues la magia del directo. Ya está hecha. Vale, sí. No, bueno, lo explico. Esto yo, o sea, tú a mí me dijiste, o sea, yo de inicio la idea que yo tenía en mente era de gamers. Es decir, vale. Dos tíos con una partida que vale, es verdad, el rollo de verdad, es que mi piba me está haciendo como yo soy un poco... Mira, claro, yo cuando tú... Perdona que te interrumpa, que cuando yo tenía ya 14, 15 años, como a mí me gustaba mucho Madonna, esto, lo otro, yo estaba más por el artisteo, por todo el rollo. A mí el tipo de consola me pilló, pienso que demasiado tarde. Un año o dos, a lo mejor me hubiera enganchado. Sí, porque tampoco me pilló mucho más tarde. Sí, porque fue cuando salió el boom de las consolas, pero yo he jugado a la Nintendo, a la Sega, pero he jugado un juego a estos de los mapes estos que soy un negado, pero bueno, en alguno concreto que me ha gustado, de Mario Bros he jugado, ¿sabes? Mi hermana tenía una consola que era la tocha aquella Nintendo, ¿no? Que tenía, o Nintendo creo que era, o Sega. Sí, puede ser, que tiene un montón de videojuegos ahí. Sí, que teníamos cartuchos, ¿no? Pero era muy fácil, ¿sabes? No había que pensar mucho. Pero ya las maniobras con los modos de ruido me ponen nervioso. Entonces, pues yo ya no me enganché más. Entonces, por eso no soy un poco negado. Entonces, cuando me dijiste lo de las consolas, pues yo pensaba que era eso, hacer como una escena, sí. Una escena, la tipo idea. como si yo fuera Mario Bros, el otro Luigi y todo el rollo y tal. No, y la escena me ha cautivado mucho porque además siempre se sabe que Mario y Luigi, 35 años después, o sea, mira, siempre salvando a la misma princesa. Mira, ¿quién se lo crea? Estoy hasta la princesa, ya os metí hasta los huevos la princesa. Claro. No, me cautivó por la idea y sobre todo por eso, por esa parte que tú tienes creativa que además rápido a mí me contagia. O sea, me cuento tal. Pero claro, tú fuiste el que me dijiste que no, que intentáramos como darle una vuelta y meternos en el videojuego. Entonces, claro, yo empiezo a fantasear y yo me vengo arriba con un Resident Evil. Y entonces yo lo primero que pienso es dónde voy a sacar un ejército de zombies. Bien para esta escena. Entonces, claro, fuiste tú el que me dijiste, a ver, céntrate, algo más. Entonces dije, vale, venga. Y se me ocurrió, me vino, no sé, somos de la misma altura, además los dos, Luigi y Mario, tú eres quizá un poquito más ancho y tal, pues eso, como Mario y Luigi, que Luigi era más delgadito. Y bueno, y que creo que es lo que tú me dijiste, es algo atemporal, que puede quedar bien, puede quedar vistoso, cómico, se le puede dar ese punto y a la vez cómico. El rollo de que los dos personajes se enrollen también. Sí. O sea, creo que puede quedar muy bien y también fue un poco por eso. Porque no puede quedar muy bien, ha quedado muy bien. Vale, ha quedado muy bien. Es verdad. Ha quedado muy bien. Es verdad. ¿Cómo ha quedado? Vamos, para una segunda parte ha quedado. Hombre, la segunda parte pero, que será militar. Claro. Que va a la mili. Pero sí, fue porque me dejé guiar un poco por ti. Realmente un poco y sí, me cautiva la idea. Luego he visto ejemplos y tal y no, vamos a ver, no hemos sido los primeros que lo hemos hecho, pero vamos. Pero, sí de los mejores. Ahí está. ¿Qué parte del cuerpo de un hombre te gusta más? Y bueno, los ojos también. Los ojos me llaman mucho la atención. Las piernas. Últimamente me fijo en las piernas. Estoy enfermo. Sí, es que eso es verdad. La piel curradita. Nadie los trabaja realmente. Es verdad, no. Totalmente. De aquí para arriba y ya está. Exactamente. Hacemos el tren superior, que lo llaman, y al final nos quedamos un poco en cono. A mí mi entrenador me está matando con las piernas porque dice que todo el mundo está con las piernas delgadas, que yo tengo que tener las piernas gordas. Y digo, joder, por supuesto que sí. Y cuesta, ¿eh? Sí, cuesta mucho. Y cuesta, ¿eh? Cuesta, y me mete caña, ¿eh? El gemelo a mí me ha dicho mi entrenador también que es un tema también muy de genética. Pero ahora, un tío que tiene las piernas bonitas y tal, luce mucho. Sí, es verdad. Sí, porque el que es muy así y luego tiene las patas así. Un poco croissant. Queda un poco croissant. Sí, no, y menos para lo que hacemos. Que al final a nosotros se nos ve. Exactamente. Vale, ¿qué haces cuando no estás grabando vídeos? Ni doblaje. Hablar de mi libro. ¿Qué quieres que haga? No sé. No, hombre. No, ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta...? Sí, no. Y tengo además muchos hobbies, en plan de, o sea, veo mucho las teles, series, soy muy cinéfilo, la consola, muy de amigos, tengo un perro.
Un perrete que adoro, lleva 9 años conmigo. ¿Qué y perro entonces es un mastín con pastor alemán. Y además, como es grande, me permite pues eso, salir al campo, o sea, hago mucha actividad con él. Eso, soy muy de salir, de amigos y tal. Por otro lado, caseros, a salir en plan, pues a comer, a cenar, a tal. Y sé que se de copas se va, pero luego también me paso un fin de semana entero en mi casa. Bueno, ¿qué piensas sobre la gasolina que ahora esté casi a 100 euros Qué llena buena, de coche? qué buena pregunta, ¿no? Por lo menos yo tengo coche. ¿Pero qué piensas sobre eso? Porque es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, sí, sí. Te ha quedado palabra. Es una barbaridad. ¿Y el tiempo qué tal? ¡Qué barbaridad! Y hoy está lloviendo. No, ¿sabes qué pasa? Que para ver también cómo reacciones, ¿sabes qué te parece esta noticia? Porque es que la acabo de leer hace un rato. Sí, sí, no, es una barbaridad, pero ¿eso es por qué? ¿Por lo del gas? Claro. Por lo de, sí, lo de la subida. No, Sí, bueno. Es que antes un depósito se llenaba con 50 euros, ahora son 100 Ya. euros. ¿Tú tienes coche? No, tengo moto. vale. Pero bueno, aún así lo noto, Vale, ¿eh? Estás jodido. No, al final con la moto no gasta tanto, pero bueno, oye, ya paso de gastar 8 euros a lo mejor a gastar 15. Claro, pero es En un llenar, tema- que es es un poquito, tema muy pero, amplio, pero cuando llenas un coche con 100 euros, 100 euros se toca, ¿eh? Ya. Toca de bolsillo. Pero esto, a ver, mi pregunta es, esta pregunta viene por, o sea, esta subida de repente es por el tema de lo del gas de Rusia. Claro, Vale, claro. Por la pero es guerra, que- por la claro, guerra. pero es que es un tema muy amplio. claro. Es que yo puedo entender y decir, claro, si me quedo solo en la pregunta de ¿qué te tal? De 100 euros un depósito Claro, de gasolina, pero es una bueno, putada. claro, sí, pero claro, sí, si sí. enfoco, o sea, si Claro, expando no, mi vista, aquí digo, es un poco, pues, un poco ¿a qué también, viene esto? Claro, que te explayes un poquito pues, en el tema de eso, pues que piensas sobre el tema, que está de actualidad de ahora, ¿no? Pues sobre la guerra, sobre todo ¿Quieres eso. que hable de esto? O se va a hacer muy largo. No, lo que para que yo tengo una opinión muy concreta sobre esto. ¿Y es concisa? Perfectamente. Pues habla de ello. Lo que no puedo entender es como Obama, mucho Nobel de la Paz, pero cuando encuentra a Bin Laden es de la torre más alta de San Quizá Petersburgo. porque lo tienen más miedo, ¿no? Hombre, es un tío que ha pertenecido a la KGB, si no me equivoco. Además, es un tío que, por lo visto, está muy defendido. Y bueno, y pienso lo que pensamos todos, que al final también tiene que ver con los imperialismos y con que, claro, en ese momento el que fue afectado fue Estados Unidos. Como te atacan a ti directamente, pues eres tú el que pone los medios. Claro, como en este caso no eres tú el que está siendo atacado, pues lo único que haces es decirle que no haga nada mientras le vendo armas por debajo, ¿no? Exacto. O sea, el ejemplo de todas las guerras. Entonces, pues te digo que mi opinión sobre esto es muy concreta. Este señor está enfermo, un día sale... Este señor ya estaba enfermo. Esto es lo que hablaba con unos compañeros antes ahí fuera, donde decíamos, lo que me sorprende todavía es que haya gente que todavía de repente parezca que ha despertado y diga, no, este señor la que está liando, este señor se le ha visto venir. A este señor sabíamos perfectamente, no sé si sabes que hubo un caso de unos terroristas que se encerraron en un colegio. No sé si lo habías oído, que gaseó el colegio. Sí. O sea, este hombre, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas siempre nos ha demostrado Totalmente, que claro. está Que loco, que está tocado. Y hablando de esto, mira, el otro día lo hablaba con un amigo y tal, y decía, mira, es que las imágenes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, es cierto que aunque sepamos que fue real, pero a nosotros a día de hoy, a nuestro ojo, digo, tú ya ves la imagen como en sepia, en blanco y negro, ves la ropa que era diferente. Sí. Entonces, es verdad que aun sabiendo que era real, es una imagen que te queda un poco ficticia. Te sigue pareciendo un poco la película, Sí, ¿no? La lista de Schindler. Exactamente, la que hemos visto todo. Pero de repente ves las imágenes de Ucrania y dices, coño, ese es mi abrigo. Claro. O esa imagen es la misma que podemos ser tú y yo buscando refugio en un metro. Claro. Un metro. Claro. Y bueno, si hablamos mucho más de esto me pongo a llorar. O sea, tampoco... No creo que sea... Vamos a ver. Pero, bueno, no, es un tema que joder. Pues bueno. Sí, pero es lo que te digo. O sea, mi resumen sería, por favor, que le tenga... Venga, vamos a hacer una última pregunta, porque si no se nos va a quedar aquí un sabor. ¿Cuál es tu punto G? Hostia, Tu punto G me refiero... no físico, ¿no? O sea, estás hablando de algo... ¿Cuál es tu punto erógeno, digamos? ¿Qué Ah, punto G? físicamente hablando. Físicamente. A mí me gusta... Es que no sabría decirte, pues la boca. Porque, por ejemplo, me pone mucho besar. ¿Sí? Yo sí, es una cosa que se lo digo a todos los actores y no lo consigues siempre. Entonces es una cosa que, bueno, pues juegan contra mí, porque no todos los actores a lo mejor les gusta besar o tal. Y es una cosa, por ejemplo, que me encanta. Bueno, vamos a jugar a un juego, A ver. ¿vale? Que se llama Versus. Vale, entonces te voy a proponer dos personajes y cuál de ellos salvas de caerse al agua. María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana. Ay, ¿a quién salvo? ¿A quién salvo? Ana Rosa Quintana. Bueno, vamos, no entiendo la pregunta. Continúa. Harrison Ford o Sean Connery. Esta es más difícil. Venga, me quedo con Harrison Ford, que fuma marihuana. Me cae muy bien. Y se casó con Calista. Beyoncé o Rihanna. Billions. No me... Y pobre Rihanna, ¿eh? Pobre Rihanna, sí. Porque me queda también muy bien. Pero es que me has tratado de elegir. Claro. Ahí haría, sin mirar, diría, Billions la cogería el brazo y diría, tira para afuera. Sylvester Stallone o Jean-Claude Van Damme.
Me quedo con Jean-Claude Van Damme. A mí también me gustaba. Le tengo más cariño por las películas de la Yo a vida. lo mejor cariño le tengo más a Sylvester Stallone, pero Jean-Claude Van Damme, yo me acuerdo cuando era pequeñito, como no había nada. Eso, las yo me hacía- pelis yo de me hacía- Armas. yo me- con Soldado Universal, que se Pues ve sí. un momento tan fuerte. Pero buen actor nunca fue. Yo me acuerdo ver películas con mi padre. Pero es que, bueno, Sylvester Stallone, vale, ha hecho el Rocky aún. Ha hecho alguna mejor, Ha hecho alguna mejor, pero los he puesto juntos por eso, pues más o menos. Sí, sí, pero sí, Jean-Claude Van Damme, aunque no creo, no lo has puesto yo, no me hubiera quedado con ninguno, yo me quedo con Schwarzenegger. Ese es el próximo presidente de Estados Unidos. Porque tú imagínate a Terminator gobernando Estados Unidos, yo le votaría. Hostia, es verdad. Es que pero haciendo de Terminator, no por no supuesto, es la Will Terminator. Cooper. Exactamente, haciendo Terminator. Sayonara Baby. Eso. ¿No? Sayonara Putin. Hombre, y tenía la mayoría absoluta. Cabrón. John Travolta, Johnny Depp. Me quedo con Johnny Depp, pero a John Travolta le tengo mucho cariño, la verdad, para mí es un buen ejemplo, además como actor y tal, Sí. pero Johnny Depp me gusta mucho su trabajo y además empatizo con esto último que le ha pasado, que no sé si sabes, la han sacado de un montón de producciones, Sí, por un tema que tampoco sea. que no era real, que sí, que al final se ha demostrado que al final... Sí, pues sí, no, porque le han jodido la carrera. Le han jodido, exactamente, le han Porque jodido. aparte yo lo veía y no ha ganado un Oscar no. cuando se lo merecía, totalmente. Se lo merece Exactamente. totalmente. Totalmente. Entonces sí, venga, por empatía me quedaría con Johnny Depp. Decir que a John Travolta le tengo cariño. Muy bien. Que esto también es muy difícil para mí, porque cada vez que son de mis actrices favoritas. ¿Kate Blanchett o Kate Winslet? Es complicada. Me quedo con Kate Blanchett. ¿Kate Blanchett? Sí, a Kate Winslet, esa es la de Titanic, ¿no? Sí. No, ¿por qué no se hundiría? No, pero bueno. Yo hubiera salvado a Leonardo DiCaprio. Piensa que no es justamente Titanic la película que más me gustaría. De hecho, hay muchas más que me Es gustan buena, de ella. es buena. Ahí, ¿tú has Sí, es visto buena, la pero de- a mí la que fue la que me gustó, me enamoró, fue una antes que sacó, la de Sentido y Sensibilidad. Sí. Para mí esa fue, Sí. esa ahí fue Es cuando yo un dije, peliculón. me encanta ella como ¿Y actriz. sabes a mí? Y a raíz de ahí, luego salió un Titanic y luego ya he visto Hamlet y he visto muchas más de ella, ¿no? Y la de... con Orlando Bloom... No. Te lo voy a The decir. Road fue cuando ganó el... No, Con The Jim Reader, Carrey. The Reader. La de la clínica que les quitaban los recuerdos. Jim Carrey, Kate Ah, Winslet. Olvídate de mí. Esa me encantó. Fue buena, sí. Esa me flipó. Bueno, Jim Carrey. Es que ella es muy buena, ella como Sí, actriz, sí, no, bueno, no, pero que es Kate buena, Blanchett por eso también te es digo. muy buena. Claro, pero es que Kate Blanchett además tiene una serie de cortos. Sí. ¿No? ¿Tú lo has visto? Un No, el corto que corto no. tiene... Pues tiene un corto metiéndose literalmente un pepino. Ah, sí. Sí. Es muy bueno ese, a ver, tienes que verlo, no te lo cuento ¿Sí? tal, sí, Ah, sí. pues sí, Es súper, además es de cine autor, o sea, no creas que es algo burdo ni tal, o sea, tiene su No, no, drama. imagino que el tiene de su hecho lo hace drama, algo sí, burdo, sí. debe tener algo- Está muy bien, tiene un corto, a ver si te lo- a ver si te digo Vamos, cuál dando es. el premio de honor a Es los Goya. buenísima, sí, sí. El Goya, dando el El premio de Goya. honor. Bueno, eso, al final es verdad que al final a nosotros creemos que nos merecemos cuando en Hollywood, pero sin embargo no hacemos lo mismo aquí en los Goya, ¿no? De que podemos nombrar a alguien premio de honor a un extranjero también. Exacto, ¿no? Como sí, también en Francia, por ejemplo, con los César, lo hacen con Pedro Almodóvar, con Sí. algunos actores, no con Victoria Abril. Pues me alegro, no lo sabía, pero sí, se lo merece. Es una actriz como la copa un pico. Sí, total. La que otra que me has nombrado también. También no la vamos a dejar, También, sí, también. Kate Winslet también, pero sí, yo que Kate Blanchett me la has puesto fácil. Kate Blanchett, La tengo además, cierto el papel de cariño. Jasmine, a mí, por ejemplo, con Woody Allen, Sí. ¿sabes? La película de Jasmine. Sí, sí, sí. A mí esa es una película que me gusta un montón. Y luego que película también me gustó mucho de ella, no me acuerdo ahora mismo, pero hay una también que A mí me encanta, de Elizabeth, coño. Pero es que da igual lo que haga, porque... Elizabeth para mí sí, es- Sí. Pero tú has visto Papelón. la de... la Cenicienta, la de live action, que hace de Lady Tremaine. ¿Ella? Pues es la única Lady Tremaine que yo he visto que he dicho, que hija de puta. O sea, ha conseguido que ese personaje que era soso, porque es un villano que ni fu ni fa, la madrastra mala. Pues hombre, si tiene poderes, si tiene tal, si ha matado a alguien, pues bueno, tal, pero que era como muy sosa. Y te lo juro, tienes que verla solo por el papel que hace ella. Sí, Hace no, un no. papel que tú al final de la película Son dices, actrices es de una verdad. hija. Son actrices de método. Sí, ¿sabes? totalmente. Perfecta, y de todo. La verdad que muy bien. Muy bien, entonces, ¿Jennifer López o Shakira? Hostia, aquí me has hecho dudar, porque aquí las mataba a las dos. No puedo. Aquí la pregunta es con cuál te quedas, ¿no? ¿Te quedas con alguna? Claro. Joder, ¿me tengo que quedar con alguna? No, hombre, Claro. yo creo que la J-Lo, que lleva una pipa en el bolso y es del Bronx. Esa me cae. ¿Y Venga, me quedo. Catherine Hepburn o Bette Davis? Bette Davis, la tengo mucho cariño. ¿Bette Davis? Sí, pero en esto también me harías dudar. sí, pero Bette Davis. Joder, ¿te acuerdas la de...? Es ella, ¿no? La de... creo que sí, o me estoy equivocando. La de El retorno de las brujas. ¿No? ¿No? ¿El retorno de las brujas de Bette Davis? Sí. Ostras, no lo sé. No lo Es sé. ella, la de... Sí, creo que es ella, la de Katina Jimmy. Y la otra es la de... que nunca... Ah, sí, Sarah Jessica Parker. Y hace un papel de cojonudo. Pero además. sí, Bette Davis. Yo creo que sí, que es ella. Pero de mayor ya, ¿no? Sí, hombre. ¿En Hace serio? unos años, sí. De hecho, ella es de las hermanas la más mayor. Sí. Otra grande. Pues sí. Y no me has dicho yo, y antes no me has nombrado a...
Estoy enamoradísimo de esa mujer, bueno, de varias, Meryl Streep, por supuesto, yo creo que cualquiera tal. Que ese ya se le ha hecho la comparación a alguien. No quiero repetir. No había que repetir, ¿no? No quiero repetir, claro. Y Jessica la comparaba con... ¿Con quién comparabas? Con Glenn Close. Glenn Close o Meryl Streep. Era la pregunta. Sí, Se quedaron con Meryl Streep. Y yo me quedo con Jessica Lange. Jessica Lange. Me fascina esa mujer. Además es Aries, muy, como yo. Muy 74 años. muy serena, pero, ¿sabes? Elegante. Se come, exactamente. La he visto en algunas series y tal, y dices, si la tía es eso, o sea, con, no sé, con poquitos años, ganó, creo, si no recuerdo mal, el Oscar por la de El cartero siempre llama 2 veces. Y dices, si la tía 60 años después se sigue comiendo las películas. Total. O sea, es una grande. Y de hecho ahora está haciendo fotografía con 70 y tantos años. Sí, imagínate. Qué bueno. Yo de mayor quiero ser así. A mí me gustaría hacer fotografía, también es una profesión que me gustaría hacer. Sí, fotografía pues me gusta. Bueno, de hecho tengo un Instagram que era para poner es verdad. de fotografía, que al final no lo alimento mucho porque como no tengo tiempo, pero tengo fotos que he hecho y todo el rollo que quiero editarlas un poquito y subirlas. Porque me gusta el tema de fotografía. Pero al final va un poco todo junto. Sí, al final va todo un poco, es un poco todo artístico, ¿no? Pues nada, si queréis ver el resto, meteros en nuestros OnlyFans. Otra vez lo pongo aquí. Taca, 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 taca. Y bueno, pues es un placer en que llegues aquí, al curso. Gracias por invitarme. Un placer es mío, por supuesto. Y nada, me ha encantado de tenerte. ¿Vale? Hasta la próxima. Chao.